Buenas noches, bienvenidos al acto de graduación de la 7ª edición del Máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial MACOM. Nos acompañan aquí en la fila principal Iñaki Serrano, María José Millán, Mángeles, quienes son profesores titulares del máster, y por supuesto David Juárez, coordinador de MACOM. Saludamos a todos los estudiantes de la edición de Valencia, de la edición de Alcoy, que hoy nos acompañan, a quienes nos siguen a través de Policonecta, a los amigos y a los familiares y en general a todos los que se encuentran aquí esta noche. Estamos aquí reunidos para oficializar este ciclo que hoy terminan todos los estudiantes de MACOM 7, así que para darle inicio invito a nuestro coordinador general, David Juárez, a que nos dirija unas breves palabras. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Lo primero, agradecer a todos los que habéis asistido a este acto de graduación. Agradecer a los alumnos que han presentado, han defendido sus tesinas a lo largo del día de hoy, así como a los que han seguido de manera online el programa formativo. También tener un recuerdo con aquellos que han podido pasar una temporada con nosotros y luego han vuelto a sus países de origen, así como aquellos compañeros que hoy no se pueden encontrar entre nosotros por motivos laborales o personales. Estamos alcanzando a día de hoy el nivel académico de máster en esta universidad y esto no es más que el principio de la relación con MACOM, con el máster de marketing de la Universidad Politécnica de Valencia, puesto que, como decimos en todas las ediciones, estáis invitados a continuar con nosotros en las siguientes promociones. Por supuesto, tenéis las puertas abiertas para asistir a cualquier clase, inclusive cualquier edición completa. Y contamos también con vosotros y con vuestra experiencia para que más adelante colaboréis a nivel docente, así como a nivel de investigación. Esto es un acto de graduación que ha preparado nuestra compañera Malú con todo el cariño, así que damos paso a vuestra graduación. Mil gracias, David. Bueno, a continuación los llamaremos uno a uno para entregarles el diploma simbólico que les entregaremos esta noche. Y les pedimos que suban a la tarima, que se pongan aquí al centro para que Carlos les tome la foto oficial y que regresen al lugar asignado. Vamos a iniciar entonces con la edición de Valencia, y la descripción que leeremos de cada uno de ustedes fue aportada por alguno de sus compañeros a quienes han marcado como personas o como profesionales. Así que empecemos. Inga Agoskova, una mujer líder, metódica, organizada y con gran decisión. Carlos Arango no está por aquí, ¿no? Estaba hace un momentito y ya no lo veo. Continuemos. José Luis Barrera, un compañero siempre con la sonrisa a flor de piel, cómico y dispuesto a sacarnos una sonrisa siempre. José Bustamante, un hombre líder, la voz del equipo. Siempre que hubiese un micrófono, allí estaría él. Rosario Caravantes, Charo, una apasionada innata por los estilos de vida saludable y el marketing. Una persona encantadora con grandes ideas y ganas de aprender. Carlos Andrés Arango, un chico alegre que se integró una vez llegó y desde entonces ha sido partícipe en todo.
Alejandro Carrers, un hombre estimulante, lleno de buenas vibras, cercano y de un excelente trato con las personas. Raúl Castellán hace parte del grupo del sector Malote y lo describen como una persona sensata, de palabras precisas y buenos aportes. Juan Cavadas Morillo, todo un caballero, correcto, de gran sentido de grupo, pues siempre piensa en los demás. Rafaela Colina, una chica encantadora, llena de chispa, trabajadora, eficiente y con mucha actitud para trabajar en equipo. Pilar Guanter, una mujer analítica, con mucho criterio, simpática y trabajadora. Ana María Enríquez. A los 5 minutos de hablar con ella da la sensación de conocerla de siempre. Esto es gracias a su cercanía y simpatía. Junshi Liu, una chica muy disciplinada, enfocada y con mucho sentido de pertenencia. En Macon 7 ha tenido un bebé demostrando que puede llevarse todo a la vez. José Luis Lozano. A José Luis lo describen sus compañeros como un chico gracioso, con iniciativa y buena actitud. Jorge Luis Montesinos. Noelia Morán se destaca por su energía positiva, con gran sentido del humor y compañerismo. Alicia Noverques. Ismael Pedro Vargas, a quien su madurez y kilómetros y experiencia le han dado autoridad, seguridad para hablar y trabajar. En definitiva, un gran compañero. Natalia Peiró. Alfonso Pons. Toda una mente maravillosa, serio, coherente, respetuoso y muy responsable. Mari Carmen Grau. La sonrisa en persona, una chica genial con deseos de aportar, llena de positivismo para sacar adelante los proyectos en los que se involucra. Creo que está allí atrás. Un momento, por favor. Carlos José Ramos de Jorge se comenta que es un chico creativo, vital, que se puede contar con él siempre. Andrea Rodríguez.
Una chica apasionada, activa, muy carismática, con mucha fuerza y personalidad. Jorge Romero. De Jorge se comenta que es un chico excepcional, que trabajador excepcional, trabajador excepcional y muy buen compañero. Vanessa Sanchís. Es una comunicadora excelente, muy creíble e independiente, a quien esperamos ver muchos años en nuestras pantallas. Yago Sanz. Es generoso y colaborador. Él nos encandiló con su experiencia en Frutos Baratos & Company. Rafael Cifre. Es curioso, trabajador y muy educado. Se dice que es el gran jefe del grupo online. No se le vio un sábado por clase, aunque siempre se le notó muy participativo. Sin embargo, nos quedamos con ganas de verlo en pijama algún día. Saludamos a Hans Steven, que está a través de Policonecta. Se dice que es un hombre comprometido y apasionado por lo que hace. A continuación llevamos a Mónica Talavera. Mónica es fantástica, expertísima, casi maestra ya del marketing online, con una sonrisa siempre en la cara. María Tarazón. Es la locura hecha cordura, divertida y pícara a la vez, una profesional invaluable con un futuro prometedor. Alejandra Gómez también nos está viendo por Policonecta. De ella se dice que es una gran escucha, consejera, que genera mucha confianza y seguridad. Alexandra Viñuelas. Vale, y finalizamos la edición de Valencia con Ángel Saonero. Un currante. Curioso y con mucho potencial, un líder de grupo siempre educado y simpático. Un aplauso entonces, por favor, para todos los compañeros de la edición de Valencia. A continuación llamaremos también uno a uno a los alumnos de la edición de Alcoy e igualmente la descripción que leeremos de ustedes fue aportada por algunos de sus compañeros que los admiran y a quienes les impactaron positivamente. Comenzamos con Carmen Aparicio, una chica encantadora, con una energía excepcional. Cada vez que compartes tiempo con ella, seguro compartes sonrisas y aprendes algo nuevo. Amparo Aura, una mujer entrañable, toda una artista que con sus buenas fibras nos enseñó que todo se puede hacer. David Fenollar. David es una persona súper dulce, con las manos y la mente abierta para recibir todo el tiempo. Un compañero con el que siempre se puede contar. María Ferrer. Tiene un carisma encantador. Es agradable y tranquilizante hablar con ella. Transmite paz y pasión por lo que hace.
a Vanessa Franco, también que está conectada por Policonecta, una líder innata, capaz y decidida. Llamamos a Leila Gamboa, una mujer tranquila pero con capacidad crítica, siempre con buenos aportes y muy buena actitud. Michael García, también a través de Policonecta, un maravilloso compañero de trabajo y amigo, una persona para admirar toda la vida. Llamamos a Angélica López, una gran líder por su fuerza, inteligencia y tesón. Llevará a cabo todo lo que se proponga y bien hecho. A continuación llamamos a Lady Muñoz, a quien se le describe como una chica dulce que transmite paz con una actitud siempre dispuesta a aprender y a aportar. Llamamos a Mariola, una mujer responsable, trabajadora y con gran espíritu emprendedor. Mientras tanto, también saludamos a Diego Patiño a través de Policonecta, que siempre se mostró decidido y con ganas de hacer las cosas. Jennifer Rincón, una mujer valiente y muy profesional, al mismo tiempo una persona entusiasta, siempre con ganas de aportar y ayudar a los demás. Llamamos a Jessica Tarazona, quien fue la primera colombiana en llegar a la edición de Alcoy y quien siempre se integró con todos sus compañeros. Tiene mucha soltura y pasión por el marketing y la publicidad. Saludamos a María Alejandra Torres por Policonecta, una persona extrovertida, creativa y llena de buenas ideas. Y a continuación llamamos a Lourdes Bañó, trabajadora, inteligente y risueña, muy comprometida, sensible y humana. Con nuestro compañero Carlos Verdú terminamos la entrega de diplomas, así que bienvenidos. De Carlos, sus compañeros destacan que es encantador a su manera y que tiene una forma muy particular de ver el mundo. Su humor fue necesario en momentos donde se necesitó una sonrisa. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a todos los nuevos másteres en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial. Bien, y me gustaría con especial atención a Malú, que se ha convertido en una compañera de trabajo en el día a día, viene de comunicación, se ofreció de manera voluntaria a organizar este acto de graduación con muchísimo cariño. Es una persona que la conozco ya de tiempo, que es trabajadora, constante, muy abierta, viene de Latinoamérica y es como Latinoamérica, muy cariñosa. Enhorabuena. Ahora sí, un aplauso a todos los nuevos másteres en Dirección de Marketing y Comunicación. Ahora le pido que bajen un poquito la luz para que recordemos juntos los mejores momentos de este año.
said I can't go on, not in this way. I'm a dream that died by light of day. Gonna hold up half the sky and say, only I own me. And I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Turn your magic on, and you she'd say everything you want to dream away. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Ahora los invitamos a pasar al club gastronómico. El Club Gastronómico Galileo con David. Siguen a David, por favor. Y a quienes les pidamos que por favor nos den un testimonio súper pequeñito, que se queden con nosotros 3 minutitos más. Y ya está. Mil gracias.